Falta el punto y coma, la base no conecta, Nagios en rojo y el ping no me responde. Somos nerds, quédate en tu container, apaga la guardia que vamos a shipear. Vamos a nerdear. Vamos a nerdear. Hola, soy Nadia Chiaramoni y tengo al lado mío, pero con distancia, a Damián Pedraza. Quizá lo conozcan como el traductor de ingeniería. Juntos le queremos dar la bienvenida a las charlas de Nerd de Nerdearla. Nerdearla es un evento gratuito que se realiza desde el 2014. En ese momento era un sótano con solo 60 personas. Fue creciendo, creciendo, creciendo. Y en el 2019 se realizó un evento gigantesco en el Conex con más de 4.000 personas. El año pasado, en el evento online, más de 20.000 personas de toda Latinoamérica fueron testigos de un montón de charlas súper interesantes. En este año tenemos un formato nuevo con 4 episodios con distintas charlas nerds con diferente temática. Así es, estamos súper contentos de estar acá. Para mí es un privilegio compartir este espacio con Nadia. Para quienes no saben, Nadia es licenciada en biotecnología, también es doctora en ciencias básicas y aplicadas y, como si fuera poco, también es investigadora adjunta del CONICET. Así que con sus conocimientos va, no sé, contame vos después, va de a poquito, vamos a poder profundizar un poquito en cada una de las charlas que tenemos hoy, ¿no? Exacto, y tenemos la primera temática que es genial, es genial. Yo sé que los virus no nos han tratado bien los últimos 2 años, pero los virus son hermosos, son muy geniales. Y entonces vamos a arrancar con el primer virus que nos ha tratado bastante mal en los últimos 2 años, pero hay que hablar de él, así que vamos a hablar del coronavirus. Así es, nuestra primera oradora se llama Natalia Flores, es de Misiones, nos viene a traer una charla en el día de hoy, es desarrolladora de software, también es cofundadora de la comunidad Misiones IT. ¿Y de qué va a tratar la charla, Nadia? Nos va a hablar del código genético y de cómo desencriptar al coronavirus. Exacto. Lo maravilloso de esta charla es que Natalia nos va a contar un poco sobre cómo hacer para desencriptar al coronavirus utilizando nuestro propio entorno de desarrollo, o sea, nuestro propio IDE. Así que si les parece, vamos a verla. Vamos a verla. Dale. Hola a todos, me llamo Natalia, pero me dicen Nata, soy misionera, actualmente trabajo como programadora, soy full stack developer, hago un poquito de ingeniería y ciencia de datos también. Soy cofundadora también de la comunidad Misiones IT y estudio bioquímica y farmacia. Acá tienen mis redes por si tienen ganas de seguirme en LinkedIn, también tienen mi portfolio y mi GitHub. Bien, mucho se ha hablado de los virus este último tiempo, ¿no? Pero vamos por partes. ¿Qué es un virus? Un virus es un agente infeccioso, ¿sí? Que dependen de un huésped pequeño, vivo, para poder reproducirse. Y por eso es que técnicamente no se consideran organismos vivos. Veamos otros conceptos importantes, ¿sí? ¿Qué es el genoma? Bueno, tenemos primero el gen, que es como la unidad básica de la herencia, ¿sí? Que es donde están las moléculas de ADN y ARN, no sé si escucharon. Por lo tanto, el genoma es el conjunto completo, ¿sí? De esta información genética, el conjunto de genes. Estos son los pedacitos de información que se trasladan o se heredan de padres a hijos. Y acá se pone un poquito más complicada la cosa, ¿sí? ¿Qué es el código genético? Bueno, básicamente el código genético es un conjunto de reglas, instrucciones, digamos que su fin es formar proteínas, ¿sí? Este código básicamente es universal, está en prácticamente todos los organismos vivos y no vivos, como en el caso de los virus. Por lo tanto, se podría decir que el código genético es como un mensaje secreto, ¿sí? Por lo tanto, vamos a necesitar conocer un poquito algunas reglas, algunas sintaxis, para por lo tanto poder empezar a decodificar, ¿sí? El código genético, que en este caso, como dijimos en la charla, se va a tratar sobre los virus. Así que, bien,
¿Qué es el ADN? Bueno, el ADN básicamente es una molécula, ¿sí? Que consiste en dos cadenas que se enrollan alrededor una de la otra, como vemos en la imagen, que forma una especie de doble hélice. Bueno, el orden de sus componentes, que en este caso es un nucleótido, un azúcar y un grupo de fosfato, es muy importante, ¿sí? Ácido desoxirribonucleico es el nombre del ADN, ¿sí? Bien, básicamente en la foto tenemos a Rosalind Franklin, a Watson y Crick, que fueron uno de los tantos científicos que nos ayudaron un poquito a descubrir sobre la molécula de ADN y cuáles son sus funciones. Bien, bueno, tenemos acá una pequeña regla memotécnica, seguramente se deben acordar de la escuela, que son las reglas de Chargaff. Probablemente no lo conozcan con ese nombre, pero básicamente es Aníbal Troilo y Carlos Gardel. ¿Qué significa esto? Básicamente que los nucleótidos del ADN se emparejan entre ellos, ¿sí? A se empareja con T, adenina se empareja con guanina, y C se empareja con G, ¿sí? Que es citosina se empareja con guanina, en este caso. Bien, ahora hablemos un poquito del ARN, que por ahí no es tan conocido como su primo el ADN, ¿sí? Es el ácido ribonucleico. En vez de constar de dos cadenas es una sola, es una de las diferencias que tiene con el ADN. Además del azúcar, ¿sí? Que en vez de el azúcar desoxirribosa, es el azúcar ribosa, ¿sí? De ahí viene más o menos el nombre. Y además, en vez de tener timina, tiene uracilo. Bien, vamos a ver un poquito unos conceptos clave que necesitamos entender de genética antes de pasar a la desencriptación, ¿sí? Del código genético. Bien, el primer paso fundamental es la transcripción. Básicamente es cuando una molécula, una secuencia, perdón, de ADN se vuelve a escribir, o sea, se transcribe en otras palabras, como en un alfabeto similar, que en este caso es el de ARN, siguiendo las reglas tangueras de Chargaff, ¿sí? Adenina se reemplaza por uracilo, timina por adenina, citosina por guanina y guanina por citosina en este caso, ¿sí? Bien, y vamos a repasar un poquito las macromoléculas de la vida. No sé si lo vieron en el ciclo básico, en la primaria, en la secundaria, pero básicamente son 4. Tenemos los hidratos de carbono, los ácidos nucleicos, que ya los hablamos recién, que son 5, lípidos y proteínas. Acá dijimos que el código genético son las instrucciones para armar proteínas, ¿sí? Del cuerpo. Y las proteínas están formadas por una serie de aminoácidos, se llaman, ¿sí? Es como si los aminoácidos fueran las cuentas de un collar y las proteínas fueran ese collar. El conjunto de aminoácidos forman las proteínas. Básicamente las proteínas cumplen muchísimas funciones en el cuerpo, son indispensables como cada una de las macromoléculas, ayudan en la contracción muscular, son parte de las hormonas, enzimas, evitan mutaciones, ayudan en el transporte de sustancias, entre muchas otras funciones. Vamos a la segunda parte para poder entender un poquito el código genético, que es la traducción, ¿sí? Una vez que el ADN se transcribe a ARN, ese ARN se traduce a, finalmente, las proteínas. Acá tenemos un pequeño resumen, ¿sí? De cómo se decodifican este ARN para poder obtener esta secuencia de aminoácidos, ¿sí? Acá vemos un cuadro que lo resume brevemente, pero básicamente tenemos varios codones. Un codón es una secuencia de 3 nucleótidos de ARN y cada combinación da como resultado un aminoácido diferente. Bien, una vez que entendemos estos conceptos básicos, vamos a poder comenzar con la demo. Pero primero una pequeña aclaración. ¿Por qué usamos de ejemplo un virus? El código genético de los virus es básicamente bastante pequeño, ¿sí? Es práctico de analizar en cualquier computadora que tengamos en casa. Depende mucho de la longitud, ¿sí? De esta secuencia. ¿Podríamos analizar el código de algún perro, un gato, una persona? Claro que sí. El problema es que necesitaríamos una computadora más especializada, más potente, ¿sí? De hardware, ya que estas secuencias suelen ser muchísimo más largas y demanda mucho más. En este caso, el día de hoy vamos a usar una herramienta que se llama BioPython, ¿sí? Que es una librería de Python. Es mi lenguaje favorito, lejos.
Básicamente librerías similares a BioPython hay también para Java, para Perl, para Ruby, entre muchísimos otros lenguajes. Bien, hablemos un poquito de la familia de los coronavirus. Su principal característica es que tienen proteínas en forma de piquitos, como vemos en la imagen, que le da como ese aspecto de corona, ¿sí? Es como también algunos los comparan con flores, como pequeñas flores con pétalos, ¿sí? Que son las subunidades que tienen. Esta proteína es crucial, que es la que les ayuda a los coronavirus básicamente a entrar a las células huésped y compartir el material genético. En el caso del SARS-CoV-2, ¿sí? Que es bueno, el virus de moda este último tiempo, son las proteínas Spike. Básicamente, bueno, en realidad tenemos muchas otras proteínas, como la M, la E, y una gran cantidad de lípidos, ¿sí? Los virus suelen tener lípidos en su superficie. Esta información es importantísima, ya que al conocer en detalle a nuestro enemigo, se podría decir, podemos saber que estos enlaces lipídicos se pueden romper con detergentes o jabones. Es por esto que actualmente el correcto lavado de manos es la principal forma de prevención de contagio, ¿sí? Pero bueno, vayamos un poquito al código. Bueno, supongamos, tenemos un paciente sospechoso de Estados Unidos, logramos extraer una muestra de sangre para estudiarla y así podremos verificar realmente si está infectado. Bien, para ello bueno, se ha secuenciado realmente el genoma, que lo descargué de internet, en este caso en la página que ven ahí, del virus que ha desencadenado sus síntomas. ¿Será realmente COVID o será otra cosa? Vamos a ver ahora. En este caso, bueno, analizamos la secuencia de ADN en formato FASTA, por eso importamos tanto la herramienta BioPython como FASTA Parser. Sin embargo, en realidad, bueno, esta secuencia se almacena en este caso en formato FASTA, pero hay muchos otros, como por ejemplo GenBank. Bueno, más abajo, en los ciclos for y donde dice WIT, en esas secciones de código lo que hacemos es leer, realizar la lectura básicamente de la secuencia de ADN. Bien, donde dice ARN-spike, y ven un montón de letritas, ¿sí? Lo que hicimos es almacenar el ARN de la proteína spike en una variable. Básicamente lo descargué de internet. Y en esta línea lo que hacemos es, en la línea de abajo, reemplazamos uracila por timina, ¿sí? Acuérdense de la regla, el resto permanece de manera bastante similar, para obtener de ADN a ARN. Nuestra lógica dice que si logramos encontrar la presencia de esta proteína, ¿sí? Dentro de la secuencia de ADN del paciente, entonces se podría decir que está infectado. ¿Ok? Bueno, supongamos que corrimos el código, lo ejecutamos, tenemos la secuencia de ADN en caso del paciente, que ven un montón de letritas acá, y bien abajo vamos a ver un numerito, 236. ¿Qué significa esto? La documentación nos explica que si acá se nos devuelve un -1, básicamente significa que no se encontró ninguna secuencia de ADN similar a la proteína Spike. En cambio, si lo encuentra, devuelve este número entero, ¿sí? Que es el índice de su primera aparición. Bueno, en este caso nuestra sospecha fue confirmada. En el mundo real esto no es tan simple, ¿sí? Pero bueno, fue un ejemplo rápido de qué es lo que podemos hacer con esta herramienta. Bueno, básicamente con este tipo de herramientas y conocimientos en el área, en este caso de la biología y de la informática, equipos multidisciplinarios trabajan constantemente para encontrar, por ejemplo, vacunas, tratamientos, formas de prevención, ¿sí? De diferentes enfermedades. Básicamente con BioPython otras cosas que podemos hacer es borrar, cortar, partes, ¿sí? de las moléculas de ARN o ADN, simular estructuras moleculares, calcular distancias, ángulos de diferentes tipos de átomos, realizar árboles filogenéticos, realizar simulaciones. También contamos con herramientas, ¿sí? Para hacer estadística de poblaciones. Las posibilidades son infinitas. Bien, básicamente, bueno, acá termina la charla del día de hoy. Pero primero les quiero dar un pequeño mensaje, ¿sí? Primero que nada, bueno, las herramientas que usamos es de un área que a mí me encanta, me fascina, que es la bioinformática. Pero, dada la situación actual, me gustaría dejarles este mensajito, que es que agradezcamos a todo el personal sanitario, médicos, voluntarios, enfermeros, farmacéuticos,
personal de limpieza, etcétera, por estar firme desde el primer día. También agradezcamos a ese familiar que se preocupó tanto por nuestra salud mental durante el encierro, a aquel vecino que nos ayudó a traer los víveres mientras estábamos haciendo el aislamiento, y a esos amigos que nos prepararon una fiesta de su cumpleaños y que nos alegraron nuestro día, básicamente. Fueron tiempos difíciles, aún falta muchísimo, pero es importante seguir cuidándonos, seguir las recomendaciones de prevención y vacunarse. Un placer estar acá, muchísimas gracias. Tremendo la charla que acabamos de presenciar juntos. Está fantástico esto de pensar al código genético como un mensaje secreto, ¿no? Exactamente. Aparte, mencionó en su charla, Natalia, a Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, que recordemos que fue quien, gracias a su famosa Foto 51, fue quien se dio cuenta cómo era la estructura del ADN. Mira, te cuento algo. Todos los biotecnólogos, biólogos moleculares a la estructura del ADN la llamamos doble hélice de Watson y Crick, porque justamente Watson y Crick fueron quienes se llevaron el premio Nobel por la estructura del ADN. Yo te digo, como Rosalind Franklin no tuvo su reconocimiento, a la doble hélice le digo doble hélice de Rosalind. Ay, este humilde homenaje que le hacemos desde acá, la verdad, si ustedes no conocen la historia detrás de Rosalind Franklin, se la recontra recomendamos, porque realmente vale la pena. Bueno, y seguimos un poco en este mundo de los virus. En este caso, seguimos hablando del coronavirus. Yo particularmente estoy emocionado con escuchar estas charlas porque yo todavía sigo sanitizando las bolsas del supermercado cada vez que llego del supermercado. ¿Vos, Nadia? Yo ya no lo hago tanto, porque te voy a contar esto. Nuestro próximo speaker publicó en The Lancet un estudio que reúne evidencia aplastante sobre el modo en que el coronavirus se transmite y vas a tener un par de sorpresas, me parece. Vamos a ver qué pasa. La charla que tenemos a continuación se llama Los modos de transmisión del SARS-CoV-2. ¿Qué sabemos y cómo protegernos? Estará a cargo del doctor José Luis Jiménez. Es una eminencia a nivel mundial. La verdad es un privilegio tenerlo acá en este episodio. Es un especialista a nivel mundial sobre todo lo que tenga que ver con virus respiratorios. Exactamente, y fue uno de los que debió batallar principalmente contra la Organización Mundial de la Salud para que esta idea de que el SARS-CoV-2 se transmite a través de aerosoles en el aire, para que esta idea sea finalmente aceptada. ¿Vamos a verla? Vamos a verla. Dale. Buenos días, soy José Luis Jiménez, profesor en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, y voy a hablar de cómo se transmite el SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios y cómo protegernos. Hay muchos enlaces en esta presentación donde pueden dar más información. Primero voy a hablar de cómo se transmite este virus o estos virus, ¿no? Entonces, un virus como como el SARS-CoV-2, es un virus respiratorio y está presente en la saliva y el fluido respiratorio, que es el líquido que nos moja los pulmones, la tráquea, la nariz. Y tiene que salir de ahí, viajar por el mundo físico y llegar a otra persona, o bien a los ojos, la nariz o la boca, o ser inhalado, ¿no? Y esto puede pasar en principio de tres maneras. Una es a través de una superficie, como muestra este diagrama. Pues alguien se toca la nariz o se tose en la nariz y toca la mano de otra persona, y esa persona se toca el interior del ojo, el interior de la nariz o el interior de la boca. Esto podría contagiar. O si no, pues puede ser a través de pelotitas de esta saliva o fluido respiratorio que viajan por el aire. Y hay dos tipos, que en este campo se llaman las gotas, que son las grandes, y los aerosoles, que son los pequeños. Las gotas, como son grandes, se comportan como un proyectil. Hay dos personas hablando y van volando por el aire y le pueden infectar a alguien si le pegan otra vez dentro del ojo, dentro de la nariz, dentro de la boca. Y el otro tipo son los aerosoles, que son más pequeñitos y se quedan flotando por el aire, como el humo del tabaco, que es otro aerosol. Y estos ya no viajan como un proyectil, sino como el humo del tabaco, pues se quedan flotando por el aire y te infectan si los respiras. Entonces, al principio de la pandemia, pues esto es un tuit de la Organización Mundial de la Salud, nos dijeron que estaban absolutamente seguros, que era un hecho, que esto iba a través de las gotas, que son muy pesadas para quedarse en el aire, y de las superficies. Y que decir que iba por el aire, por los aerosoles, era desinformación. Y teníamos que ayudar todos a la OMS a luchar contra esta desinformación.
Esto creó una gran fiebre de desinfectar superficies y cosas así, que no sirve para nada. Hemos publicado, bueno, ha habido una gran cantidad de investigación, muchos científicos, incluyéndome a mí, y hemos publicado muchas veces, pero este a lo mejor es el artículo más claro, que no solo no es desinformación, sino que es la forma principal de transmisión, esta transmisión por el aire, y casi seguro que es la única forma importante de transmisión, ¿no? Y que esto de las gotas pesadas que caen al suelo y las superficies no es importante. Y esto ha tenido un gran impacto. Y más recientemente hemos publicado que no solo es el SARS-CoV-2, el virus de la COVID, sino que son todos los virus respiratorios o casi todos los que se transmiten así. Y esto es una cosa que realmente la evidencia ya estaba en la literatura científica, pero se había ignorado por unas razones históricas que no tengo tiempo de contar. Entonces, la OMS y la CDC les ha costado mucho tiempo aceptar esto, pero bueno, al final, a finales de abril, en el caso de la OMS del 2021, por fin aceptaron que sí, que esto se transmite a través del aire y que se queda flotando en la habitación y uno respira y se puede infectar así. Así que ya no, esto ya no está en disputa como lo estuvo durante un año. Entonces, bueno, en concreto, ¿cómo se transmite? ¿No? Pues de dos maneras. Las formas importantes son sobre todo dos maneras. Una es al hablar cerca de alguien, ¿no? Por igual que si tú hablas con un fumador o hablas con alguien que ha comido mucho ajo y le huele el aliento a ajo. El aliento es el aire que sale de esa persona y eso, claro, que le huele a ajo quiere decir que tú estás respirando ese aire que acaba de salir, ¿no? Entonces es una situación de mucho peligro porque al respirar el aire puedes respirar el virus que está saliendo, ¿no? Y hay una gran cantidad de contagios en proximidad cercana, lo que se llama el contacto cercano, aunque a veces no hay contacto físico. Y luego también se ve que en una habitación mal ventilada en interiores uno se puede contagiar a pesar de mantener la distancia, ¿no? Porque puede, igual que el humo se acumula en una habitación mal ventilada, pues ahí se acumula el virus y uno puede infectarse. Entonces, estas son las situaciones más frecuentes de contagio. Hay algunos contagios donde el aire va más lejos, pero ya esto es menos probable. Entonces, bueno, pues esto se ve, por ejemplo, y ya esto nos empieza a dar pautas de cómo protegernos. Por ejemplo, en contagios en interiores o exteriores. En Japón siguieron a gente que se había reunido con infectados en interiores y exteriores. Los de interiores habían contagiado la mayoría, 16 de 22. Los de exteriores habían contagiado muy pocos, solo 11 de 88. Y además los de interiores habían contagiado a mucha gente, no empezaban a contagiar 3, 4, 9, 12. Se empiezan a ver casos de superpropagación, mientras que al exterior suele ser nada más una persona hablando con otra y contagian a uno en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, bueno, y esto ya nos da la clave que si nos queremos contagiar menos hay que reunirse al aire libre mucho mejor que en interiores, ¿no? También ha habido muchos casos de superpropagación, por ejemplo, el caso del coro de Estados Unidos que investigamos nosotros. Y es un caso donde se sabe que no se veían fuera del coro, que se infectan allí y que ya saben lo de las superficies y tienen mucho cuidado, nadie se toca, tienen gel hidroalcohólico y que no les da tiempo de hablar unos con otros para que una persona infectase a 50 como pasó, ¿no? Y sin embargo, la única posibilidad es que se hubieran infectado por el aire a través de respirar este aire compartido. Y este es un ejemplo, ha habido muchos casos en coros y muchos otros casos de restaurantes, de los autobuses de China, que los han visto seguro en la prensa, y todos apuntan a los aerosoles, a la transmisión por el aire compartido que respiramos. Ninguno que yo sepa apunta a las superficies o a estas gotas pesadas que caen al suelo, ¿no? Y los casos de superpropagación son muy importantes para la pandemia. Y de hecho, cuantitativamente, es un estudio que estamos a punto de publicar, se ve que todos estos casos de superpropagación son consistentes con esta línea. Los puntos son los casos individuales. Este es un parámetro que cuantifica el riesgo con todos los parámetros y cuánta gente se infecta. Y un modelo, que es la línea de transmisión aérea, es consistente con estos casos, ¿no? Si estos fueran de superficies, pues no tendría nada que ver con la línea roja, ¿no? Porque dependería de otras cosas. Sin embargo, sí que es consistente con la línea roja, lo cual nos confirma que son casos de transmisión aérea y que la COVID es una enfermedad intermedia entre el sarampión, que es una enfermedad bastante más contagiosa, y, por ejemplo, la tuberculosis, que es una enfermedad menos contagiosa, ¿no? Todas de transmisión aérea. Entonces, bueno, ahora que hemos aprendido esto, ¿qué hacemos para protegernos, no? Pues parte ya lo hemos dicho, ¿no? Y bueno, hay unas preguntas frecuentes que tenemos aquí.
Pues lo primero, evitar las barreras de plexiglas, las mamparas. Esto no sirve para nada, salvo en una situación de cajero. Situación de cajero sí, pero barreras laterales atrapan el aire y hacen que nos contagiemos más. Se ha visto en colegios de Estados Unidos. ¿Qué no hacer también? Pues desinfectar superficies. Esto no sirve para nada, contamina, se ha gastado mucho dinero y además intoxica, ¿no? ¿Qué sí hacer? Pues hacer cosas al aire libre. Ya hemos visto que al aire libre no nos contagiamos, ¿no? Nos contagiamos menos. Entonces, a veces dicen, bueno, es que hace mucho frío. Bueno, miren, en Nueva York y en Boston hicieron escuelas en el invierno hace un siglo y allí hacía mucho frío, ¿no? Pero se puede hacer, nos hemos mal acostumbrado a lo mejor, pero hay muchas cosas que muchos días se podrían hacer al aire libre, sobre todo si tienen que ver con hablar, ¿no? Y entonces esto es una cosa muy eficiente que es gratis, ¿no? Pero en interiores va a haber que hacer muchas cosas, ¿no? Ya no va a servir con yo me pongo una mascarilla y ya estoy seguro, sino que hay que hacer varias cosas a la vez, ¿no? Entonces, una de ellas es hablar menos fuerte. Cuanto más fuerte se habla, más aerosoles y más virus sale y más se contagia, ¿no? Por eso hay muchos contagios en coros y ninguno en una biblioteca o en un cine donde no se habla, ¿no? Entonces, por ejemplo, en sitios como el transporte público se deberían poner letreros, por favor, no hablen, para reducir el contagio, ¿no? Las mascarillas son muy importantes, pero tienen que estar bien ajustadas a la cara, ¿no? El problema principal que nos falla con el uso de la mascarilla es que se llevan con muchos huecos y con un hueco muy pequeño por ahí se escapa el aire sin filtrar, porque le cuesta menos trabajo pasar por ahí y entonces el virus entra y sale sin el beneficio del filtro que proporciona la mascarilla, ¿no? Y luego hay un último tipo de cosas que es limpiar el aire. Vamos a decir que estamos en interiores y ahí puede estar el virus. ¿Cómo lo quitamos? Pues hay tres maneras. Echas el aire con virus afuera o te quedas con el aire pero quitas el virus. Lo primero es ventilar, echas el aire con virus afuera. Lo segundo es filtrar. Te quedas con el aire pero le quitas el virus. Igual la mascarilla es un filtro, puedes tener un filtro con un ventilador. Y lo tercero es tratar de desinfectar el aire. Y esto ya no lo recomendamos. Nos parece peor idea, salvo que sea con rayos ultravioleta, que tal vez sí. Luego hay muchas cosas usando productos químicos que nos parecen mala idea. Y los filtros, pues están los caros, los filtros EPA y otros filtros más baratos con un ventilador que funcionan muy bien. Y hay una gran variedad y entonces hay que fijarse bien porque a veces venden un filtro que hace más ruido y además 4 veces más caro, entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Y bueno, y hay que comunicarlo bien y una forma útil de comunicar es midiendo el CO2. Igual que el virus se esparce por el aire y llena el aire en una habitación, el CO2 hace lo mismo, ¿no? Y entonces podemos medir CO2 y hacerlo público, como en estas transparencias, y esto nos ayuda a todos a respirar menos aire de otras personas y a infectarnos menos. Y esto es todo lo que quería decir. Muchas gracias por su atención. Bueno, queda claro que la ciencia es una lucha constante y a veces cuando el paradigma se afianza, uno piensa que científicos y científicas tenemos la mente abierta y a veces hay sorpresa. Sí, tremendo. Me quedé pensando, me quedé reflexionando recién cuando estábamos escuchando la charla porque nada, como que sea como sea, voy a seguir sanitizando las bolsas de supermercado. No sé vos, Nadia. Ok, no, yo ya no, pero bueno, cada uno con su etanol 70 hace lo que quiere, así que está Así bien. es. Seguí lavando tus bolsas. Bueno, pero vamos a la última charla de esta sesión de charlas, ¿dale? Así es. ¿De qué trata, Nadia? ¿De qué estamos hablando? Hace 40 años, en este 2021 se cumplen 40 años de las primeras detecciones del virus del HIV o de la inmunodeficiencia humana. Así que vamos a estar hablando del virus justamente del HIV. Sí, tremendo. Estamos hablando de una epidemia, ¿sí? Una epidemia que ella se lleva alrededor de 40 millones de vidas, ¿sí? En lo que va de la historia. Y bueno, nuestra próxima disertante se llama Valeria Fink. Ella es médica especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Buenos Aires. También es coordinadora de la Unidad de Investigación Clínica de la Fundación Huésped. Exactamente. Y Valeria nos propone un viaje en el tiempo a ver cómo fuimos conviviendo con el virus del HIV y cómo vamos a seguir a ver si podemos finalmente derrotar a esta epidemia. Tremendo. ¿Vamos a verlo? Dale. Dale. Hoy vamos a viajar en el tiempo.
Para empezar, vamos a remontarnos al 5 de junio de 1981, el día en que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos anunció la aparición de casos raros de neumonía y sarcoma de Kaposi. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué llamaba la atención? Meses más tarde, el New York Times se haría eco de la noticia, y sin saberlo, conoceríamos los primeros casos de VIH. ¿Cómo fue que partimos del titular "Se detecta un raro cáncer en 41 homosexuales" a pensar en que podríamos controlar la epidemia en la próxima década? ¿Qué aportes hizo la ciencia? ¿Qué herramientas nos dio? ¿Es posible pensar en dar una respuesta al VIH solo con investigación científica? Volvamos a la década del 80, precisamente en París. Allí, en 1983, Françoise Barré-Sinoussi, una joven bioquímica, logró identificar al virus de la inmunodeficiencia humana, que hoy conocemos como VIH, junto a Luc Montagnier. Estamos en un momento clave de nuestra historia. Al fin pudimos encontrar el origen de esta rara enfermedad. Hasta ese momento, el VIH desconcertaba a la comunidad científica y escandalizaba a los medios. Un virus que afecta al sistema de defensas del organismo y que, una vez debilitado, permite la aparición de lo que llamamos enfermedades oportunistas. Los comienzos de la epidemia se dieron en un contexto adverso, dominado por la falta de información y el miedo. Cuando no se conoce, se teme. Fue así como se creyó que el virus afectaba exclusivamente a la población de hombres que tenían sexo con hombres, mientras que otros postulaban que era un castigo divino para quienes mantenían relaciones sexuales antes del matrimonio. Al poco tiempo, veríamos que el VIH podría afectar en mayor o menor medida a todas las personas. Ahora, hay una única manera de saber si alguien vive con VIH, y no tiene que ver con quién sos, con quién te relacionás o de dónde venís. Hacía falta una prueba diagnóstica. En 1985 conocimos la prueba ELISA, que detecta anticuerpos contra el VIH en la sangre. Todavía la usamos y ahora tenemos pruebas más simples que funcionan con una gatita de sangre y dan sus resultados en menos de 20 minutos. Recuerden esto, porque es la primera estrategia con la que contamos para empezar a dar una respuesta a la epidemia, tener una prueba que nos permita acceder a un diagnóstico. Estamos un poco mejor. Ahora podemos saber si el virus entró al cuerpo. Nos falta tratarlo. Para eso tenemos que avanzar otros 2 años más y llegar a 1987, cuando se presente la ZT, la primera droga antirretroviral. En ese momento era de difícil acceso y escasa efectividad, pero fue el puntapié inicial para un camino que iría llevando a tratamientos cada vez mejores. Vamos a adelantarnos casi una década. Llegamos a 1996, donde se demuestra la eficacia de la llamada terapia antirretroviral altamente activa, también la de, por sus siglas en inglés, HAART, o conocida como cóctel. Esta estrategia combina al menos 3 drogas activas y evita la replicación del VIH, lo cual se ve por el control de la carga viral, que es la cantidad de virus en sangre. ¿Cuál es nuestro objetivo? Carga viral indetectable. La cosa se iba poniendo interesante. A partir de este avance y con las drogas que fueron desarrollando, se pudo pensar en una mejor calidad y mayor expectativa de vida para las personas con VIH. Muchas cosas van a cambiar gracias a esto. Entonces repasemos. Nos trajimos de este viaje 2 cosas muy valiosas: la posibilidad del diagnóstico y tratamientos que empiezan a funcionar. Sigamos, todavía nos quedan muchos años por delante. Al principio de esto se trataba solo a las personas con VIH si tenían un bajo recuento de CD4, o sea, las defensas muy bajas. Esto fue cambiando y en el 2015 el estudio SMART demostró que era mejor iniciar el tratamiento lo antes posible. Y esto cambió el paradigma. El tratamiento se volvió universal. De a poco tenemos más respuestas. Ahora pasemos un ratito por Buenos Aires. Desde Fundación Huésped presentamos el estudio Gardel, el primer estudio multicéntrico internacional
que mostró la potencialidad de combinar 2 drogas, la llamada biterapia para el VIH, en lugar de 3. Años después, la biterapia se sumó como una opción más simple y con menos efectos adversos para el tratamiento del VIH. Ahora sí, llegamos a 2019. El estudio Partner 2 confirma finalmente que una persona con VIH, si está en tratamiento y con su carga viral indetectable en forma sostenida, no transmite el virus por vía sexual. Es lo que conocemos como I igual I. Indetectable es igual intransmisible. Un descubrimiento fundamental que no solo nos permite disminuir la transmisión del virus, sino que también ayuda a eliminar el estigma y la discriminación de las personas que viven con VIH. La investigación científica todavía no nos dio la cura, pero sí nos dio 3 hitos fundamentales a lo largo de estos 40 años. Por un lado, nos dio la prueba diagnóstica. Por otro, el tratamiento. Y además, ya sabemos el I igual I. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud había establecido las siguientes metas para el año 2020. El 90% de las personas que viven con VIH tenía que conocer su diagnóstico. El 90% de ellas accede al tratamiento. Y el 90% de las personas en tratamiento alcanzan la carga viral indetectable. Si esto ocurre, sería posible controlar la epidemia hacia el 2030. Les adelanto, no alcanzamos las metas, pero ya se establecieron unas nuevas metas para el 2015 y nos vamos acercando. Mi viaje en el tiempo no me permite ver el futuro, pero tengo una idea de lo que se viene. Más y mejores estrategias de prevención, nuevas drogas y nuevas formas de tratamiento. Por ejemplo, la profilaxis preexposición, mejor conocida como PrEP. Se trata de la administración de antirretrovirales para evitar la infección por VIH a personas que no tienen VIH, pero están altamente expuestas a contraerlo. Inicialmente se demostró con medicación en comprimidos y en el 2020 se conocieron los resultados interinos del estudio HPTN 083, del cual Fundación Huésped forma parte, donde se comprobó que la PrEP con una medicación inyectable de larga duración, que se administra cada 2 meses, es una opción altamente efectiva para la prevención del VIH. En ese mismo año, en el marco del estudio Mosaico, Fundación Huésped aplicó por primera vez en la Argentina una vacuna preventiva para el VIH. El estudio busca evaluar su eficacia y esperamos conocer los resultados para el 2023. Sin dudas, la investigación científica nos dio y nos seguirá dando herramientas para controlar la epidemia. Pero si algo aprendimos en este viaje, es que no depende solo de la ciencia. Porque los mejores resultados en investigaciones científicas carecen de impacto si no existe un compromiso en generar el mejor contexto para aplicarlos. El VIH llegó hace 40 años para desafiarnos, para hacernos entender que esta epidemia no es un asunto exclusivamente científico. Mientras existe el estigma y la discriminación, un sistema de salud que expulsa poblaciones claves y una implementación dispar de la Ley de Educación Sexual Integral, no podremos dar respuesta a esta epidemia. Espero ver este video en 10 años y saber que fuimos parte de la solución. Ahí estaba pasando Valeria. La verdad, me impactó mucho ver esos recortes periodísticos, ¿no? Uno ya en la actualidad mira el pasado, a lo mejor con un poco de esperanza, porque hubo mucho prejuicio en torno a la comunidad Totalmente. gay, por ejemplo, pensando que la enfermedad solamente estaba circunscripta a esa comunidad, cuando eso es un prejuicio muy fuerte, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, hoy en día sabemos que todos empujando por la verdad, por saber más cosas y por saber cómo son realmente las cosas, podemos aportar nuestro granito de arena para finalmente terminar con esta epidemia. Así es. Bueno, gente, les tenemos una mala noticia. Hasta acá este episodio. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. ¿Qué va a ser? Muchas gracias por estar del otro lado, por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente. Dale, Nadia. Exactamente. Nos vemos. Falta el punto y coma, la base no conecta, Nagios en rojo y el ping no me responde. Somos nerds, quédate en tu container, apaga la guardia que vamos a shipear. Vamos a nerdear.